Hola hermanos, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Buenos días, tardes, noches, a la hora que me estén escuchando. Para mí es un gusto comunicarles, compartirles este mensaje de la palabra de Dios, esperando sea de bendición. Hay algo que debe distinguir, caracterizar a todos los cristianos, y eso es la perseverancia. Qué importante es entender que debemos perseverar a pesar del sufrimiento, de las pruebas, del dolor, del desánimo, del cansancio. El cristiano no puede desmayar, el cristiano no puede abandonar, el cristiano debe mantenerse constantemente perseverando en aquello que se nos ha dicho que debemos hacer en la palabra de Dios. El perseverar, hermanos, es el acto de mantenerse constantes en algo o de insistir en la práctica de una enseñanza, de una doctrina o el cumplimiento de un deber. El término griego utilizado para perseverar es proskartereo, que significa la constancia, el mantenerse constante en algo. Por ejemplo, podríamos decir que en el cristianismo el perseverar es no olvidarnos de la meta. Debemos estar claros en la meta que Dios nos ha establecido en su palabra y debemos ser constantes día con día en no desviarnos, en no alejarnos de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, ¿cuál es nuestro deber frente a la palabra de Dios? Debemos aprovechar los medios que Dios nos da, debemos agarrarnos de todos esos medios que Dios nos ha dado para poder mantenernos firmes. La fe, la oración, la Biblia, los hermanos, la iglesia, el interceder los unos por los otros, el descansar en Dios, es decir, todo aquello que Dios ha provisto, nos los ha dado con el propósito de que podamos perseverar, de que podamos mantenernos firmes y constantes. En el libro de los Hechos, vemos que la iglesia primitiva perseveraba en algunas cosas que creo que son muy importantes traerlas a memoria en este estudio y poder también nosotros ser desafiados a perseverar en eso mismo. Por ejemplo, si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14, y vamos a ver que en primer lugar debemos perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos aquí que dice perseveraban unánimes en oración y ruego. Antes de que viniera el Espíritu Santo a morar, ¿verdad? Y hacer la tarea que iba a llevar a cabo en la vida de los apóstoles, ellos están perseverando en oración en el aposento alto. Y hermanos, casi fueron 10 días que estuvieron prácticamente solos ellos perseverando y buscando la voluntad de Dios. Recordemos que era un tiempo confuso, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, de incertidumbre para los discípulos, los apóstoles. Sin embargo, su actitud era perseverar en oración. Es muy importante esto porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, Efesios 6, 18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es muy importante entender que debemos tener una actitud perseverante en la oración. En todo tiempo, dice la palabra de Dios, en el Espíritu velad en toda perseverancia y súplica para todos los santos. Es muy importante entender que la oración no debe basarse según mi estado de ánimo, según cómo me esté yendo
o lo que esté viviendo o qué tan bien yo esté. No, no, no. No debe basarse según las circunstancias o cómo yo me sienta mi tiempo de oración, porque quiero decirte que si lo basas en eso, casi nunca vas a querer orar. La oración es un deber, la oración es una responsabilidad que debo hacerlo en todo tiempo, porque esa es la perseverancia, en tiempo y fuera de tiempo, orar. Como le dijo Pablo a Timoteo, insta en tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Así también la oración y la súplica por los santos, cuánto más en estos tiempos donde hay tanta prueba, tanto sufrimiento, donde hay un panorama tan desalentador en muchas familias, en muchos hermanos. Debemos suplicar por los santos, interceder los unos por los otros. No debemos ser indiferentes ante las necesidades que estamos viendo y debemos continuar orando. No nos cansemos, dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otro motivo que vemos en el cual perseveraban los hermanos, la iglesia primitiva, lo encontramos en Hechos 2, si me acompañan, en Hechos 2, versículo 42, Hechos 2:42, la iglesia primitiva, ya que había sido constituida y ya que se habían convertido algunos, ¿verdad?, judíos en Jerusalén, vemos una actitud que ellos tenían de perseverancia en otra cosa, y esto es en la palabra de Dios. Ya vimos que en primer lugar debemos perseverar en la oración. En segundo lugar debemos perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra de Dios, hermanos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos tres cosas en las que perseveraban: en la doctrina, en la comunión y en el partimiento y en las oraciones. La iglesia primitiva nos enseña la importancia de perseverar. Hermanos, como hermanos, vaya la redundancia, en la fe, algo muy importante que creo que este tiempo ha debilitado mucho en muchos cristianos es la importancia de estar unánimes, de estar unidos, de estar juntos, de estar los unos con los otros, animándonos, exhortándonos y perseverando en lo que la iglesia debe hacer. Y es por eso que la iglesia primitiva nos enseña en primer lugar la importancia de perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina viene del griego didaché y se refiere a una enseñanza que está basada, o una vida que basa, su enseñanza en la palabra de Dios. Es una conducta de la vida diaria, un reflejo constante de una persona que está escuchando, aprendiendo la enseñanza de las Escrituras y la está llevando por obra a la práctica en su vida diaria. La doctrina, hermanos, nos lleva a la comunión, a la koinonía en griego, a tener comunión en el Espíritu entre los hermanos con el Señor. Es muy importante perseverar unánimes, juntos en la enseñanza de la palabra de Dios. Es por medio del estudio y la enseñanza en donde nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, qué es lo que debemos cambiar y cómo todo eso va a afectar nuestro día a día en la familia, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en mi matrimonio, en mi noviazgo, con mis amistades. La palabra de Dios abarca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, y una doctrina sana, una doctrina pura, una doctrina muy bíblica, cristocéntrica, va a ser lo mejor que nosotros podamos tener. Y si perseveramos en eso, vamos a encontrar cómo debemos vivir y hacia dónde debemos dirigir nuestras vidas también. En Santiago 1:25, la palabra de Dios nos habla de la perfecta ley de Dios, que no debemos alejarnos, sino que debemos estar atentos a la ley perfecta
de Dios, una ley que no depende de mandamientos humanos, sino divinos. Una ley que debe ser parte de nuestro corazón, en la que debemos perseverar, obedecer y poner por obra. Seremos, dice la Biblia, 3 veces bienaventurados en todo lo que nosotros hagamos referente a la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, otra cosa que vemos en el libro de los Hechos, en lo que los cristianos perseveraban, es en la gracia. Si me acompañan al libro de Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 43, Hechos 13, 43, dice la palabra de Dios: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta en qué Pablo y Bernabé persuadían a los judíos, a los prosélitos piadosos? Bueno, a que perseverasen en la gracia de Dios. Notemos en este versículo que fue necesario que Pablo y Bernabé les exhortaran a que continuaran perseverando en la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué significa el perseverar en la gracia de Dios? La vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. La salvación, por ejemplo, no está basada o lograda por méritos humanos o por obras humanas, sino por el mérito de Cristo Jesús de haber muerto por nuestros pecados y haber resucitado al tercer día, como está escrito. La Biblia nos habla de que la gracia es un regalo. Como cristianos, nosotros no podemos depender de nuestras fuerzas, no podemos basar nuestro cristianismo en lo que yo logré, en lo que yo hago, en lo que yo necesito, en lo que yo merezco, en todo lo que se basa en mi yo, sino en todo lo que se basa en Él. Depender en la gracia es depender de Cristo, es depender del poder de Dios, es perseverar en estar entregado y confiado en Dios y no en mí mismo. Tantas veces pensamos que las cosas que hacemos es por mis esfuerzos, por mis talentos, por mis capacidades. Sin embargo, el cristiano que depende y persevera en la gracia de Dios entiende que es el poder de Dios actuando en su vida, pero todo es para la gloria y honra de Cristo Jesús y no por nuestros méritos, no por nuestra jactancia, no para gloriarnos, sino todo lo contrario. Todo es por mérito divino, todo es por gracia y misericordia de Dios, y es por eso que podemos hacer el bien, podemos hacer buenas obras, y en eso debemos perseverar. No podemos soltarnos de la gracia de Dios, no podemos dejar de depender día con día de la gracia de Dios, la cual está siempre activa, siempre ofrecida a nosotros, para que en la gracia de Dios podamos vivir día a día en la voluntad del Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuera, verdad, por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas? Por eso en la palabra de Dios nos dice, si me acompañan al libro de 2 Tesalonicenses 3:13, pero vosotros, hermanos, no os canséis, dice la palabra de Dios, de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Recuerden lo que dice del amor en 1 Corintios 13:7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En 2 Timoteo 1:13-14, Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús, mediante el Espíritu que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Hermanos, perseveremos en la oración, perseveremos en la doctrina, perseveremos en la gracia. El cristiano debe mantenerse firme, fiel al Señor,
porque ese es el verdadero cristiano. Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay sufrimiento, yo sé que hay dolor, yo sé que hay muchas cosas que pasamos que muchas veces nos desaniman en nuestro corazón, nos desalientan, pero siempre recuerda para quién es todo lo que hacemos y en las fuerzas de quien lo hacemos. Dios te bendiga y gracias por escuchar este estudio de la palabra de Dios. Bendiciones.